La palabra evangelio. ¿Qué significa evangelio? ¿Por qué fue el evangelio? ¿Por qué sucede el evangelio? ¿Para qué fue lanzado el evangelio? Bien, la palabra evangelio significa nueva noticia, nueva palabra dada a los hombres. El profeta Isaías en el siglo octavo aproximadamente profetizó sobre el nacimiento de Jesucristo. Los profetas antiguos empezaron a dar profecía acerca del nacimiento de Jesucristo. Si queremos leer este pasaje de Isaías 53, encontraremos una descripción de Jesucristo, porque Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la buena noticia. ¿Y por qué? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas 1:3 nos dice, gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en Romanos 1:16 nos dice, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, para salvar a todos, aquel a quien cree, al judío primeramente y también al griego, y yo diría también, y a los gentiles, porque usted y yo no somos judíos ni somos griegos, somos gentiles, somos el pueblo gentil. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio es la buena noticia para nosotros. Cuando Jesucristo vino al pueblo de Israel, fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? Porque ellos no entendieron quién era Jesucristo. Ellos esperaban un rey que viniera, matara y como era en la antigüedad y los librara del yugo de los romanos. Pero Jesucristo no vino para matar a nadie. Jesucristo fue para dar un nuevo mensaje, una nueva forma de vivir. Por eso ellos le rechazaron y por eso los hombres rechazan el evangelio. Porque el evangelio le habla a usted es al corazón, a su mente, a sus sentidos, a todo su ser, para que usted se dé cuenta que usted necesita de esa salvación, de ese Salvador que es Jesucristo. La esencia del evangelio es Jesucristo. ¿Y Jesucristo a qué vino? Vino de parte del Padre y vino a salvarlo a usted y a salvarme a mí. Dice en Primera de Timoteo 1:5, porque hay un solo Dios y así un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre es Cristo Jesús. El evangelio le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que solo en Jesucristo hay salvación. No podemos seguir esa regla que dicen los hombres, que todos los caminos conducen a Dios. Eso es falso. Solamente Jesucristo nos puede llevar a la salvación. Solamente Jesucristo es el mediador, es la forma de entrar en la presencia de Dios. Nosotros, por nuestra propia carne pecaminosa, no podemos entrar a la presencia de Dios, porque Dios es santo, 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 y no puede ver este cuerpo, esta humanidad nuestra de pecado. Él nos ve, dice la palabra, a través de Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que nos lleva delante del Padre y se pone toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado para que el Padre nos haga aceptos, nos acepte. Dice también en Lucas 14 al 20. Habla que Jesucristo se sentó a la mesa cuando era ya la hora y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre ustedes, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, dio gracias y lo repartió y dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto, y el nuevo pacto es confirmado en la sangre de Cristo. Por eso nosotros no creemos en otra cosa, por eso nosotros no nos vamos a otros libros, por eso nosotros no profesamos otras creencias, porque creemos en el Evangelio. ¿Por qué me declaro evangelista? Porque enseño el Evangelio, porque hablo de Jesucristo, porque hablo del nuevo pacto vigente en estos tiempos. El nuevo pacto es el que está vigente en nuestros tiempos. Y dice la palabra del Señor que va a llegar un momento en que ese periodo de pacto se va a terminar. Que va a terminar el periodo de la gracia, el periodo en el que todos los pecadores pueden entrar libremente y ser perdonados. Ese periodo va a terminar. Esto va a tener un término. Dice las Escrituras que Jesucristo viene. Él dijo acá: no lo beberé más hasta que esté en el reino de los cielos. Y nos anunció que volvería. Y ese momento usted y yo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a morir. Lo que sí sabemos es que no tenemos certeza en qué momento va a llegar la muerte. Por eso es necesario enseñar este evangelio. Por eso es necesario grabar estos mensajes, mandarle estos mensajes a su vida, para que usted sea consciente, para que usted no diga: no, a mí nadie me lo dijo, a mí nadie me lo enseñó, yo no sabía eso. Pues le estoy enseñando las Escrituras, donde dice que Jesucristo es el evangelio de salvación expresado a todos los hombres. Jesucristo confirmó ese pacto a través de su muerte, a través de su cuerpo y de su sangre. También dice Jesucristo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dijo Jesucristo. ¿Por qué no lo podemos creer? No necesitamos nada más, solamente necesitamos a Jesucristo para ser salvos. No necesitamos nada más. Por favor, no necesitamos de velas de colores, no necesitamos de una mata de sábila, no necesitamos de amuletos, no necesitamos de cosas colgadas en nuestro cuello, no necesitamos de nada de eso. Lo que necesitamos es creer que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. También cuando Jesucristo se fue a ir al Padre, cuando Él murió, ¿sí? En ese momento que Él murió, Jesús dijo: todo está consumado. Dijo: consumado es. Es decir, todo está hecho. Jesucristo vino con una misión, con un plan ya trazado por el Padre. Él sabía lo que tenía que hacer acá en la tierra, y dentro de esas cosas era morir. Jesucristo sabía que iba a morir, y cuando Él llegó allá a la cruz y ya se fue el hálito de vida, se fue, dijo: consumado es, completo es. No hay otro sacrificio, no hay otra cosa en la cual podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nada más. En Marcos 16, 14, 15 y 16 dice: finalmente se apareció, ya resucitado. Aquí está hablando ya de la resurrección de Cristo a los 3 días. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitados. Él les reprochó a sus discípulos
que no hubieran creído que Él había resucitado, que no le creyeron a las personas que yo lo habían visto resucitado. ¿Cuánto más nos irá a reprochar a nosotros si no creemos a este evangelio? Dice, Él les reprochó su incredulidad. Por eso la palabra de Dios habla de incrédulos y de creyentes. No sea usted un incrédulo, sea usted un creyente de Jesucristo, para que usted tenga salvación. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Se acuerdan que les he enseñado que cuando no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, y no nos hemos arrepentido, somos criaturas? Bien, pues eso lo dijo Jesucristo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que su sierva hace, predicar el evangelio a todos ustedes, para que todos ustedes lleguen al conocimiento de esta palabra y se arrepientan y acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y obtengan la vida eterna. Y les dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es vida a aquel que la recibe y es tropiezo a aquel que no la quiere recibir y la rechaza. Jesucristo, Él se entregó todo lo que Él era. Él siendo rico se hizo pobre. Él se quitó toda su investidura allí en los cielos para venir acá y caminar por nosotros, por una tierra polvorienta, con el calor, con frío, con hambre. Él mismo dice en las escrituras que no tuvo riqueza. Él había podido tener grandes palacios, pero él dijo, yo no he venido aquí para ser servido, yo no he venido aquí para ser un rey, yo he venido aquí para ser siervo de todos ustedes, y siervo hasta la muerte. Jesucristo vino a servir. Él no le importaba caminar lo que fuera, él no le importaba acalorarse, sudar, él no le importaba tener hambre, porque él sufrió hambre acá en la tierra. Y sufrió todo, por eso él dice que él sabe lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, porque él vivió aquí en la tierra y él conoce toda la necesidad humana. Pero si usted no lo acepta, si yo no lo acepto, el sacrificio de él para su vida o para mi vida será en vano. Espero que todas estas enseñanzas lo lleven a usted al conocimiento de la palabra de Dios. Le pido a Dios que el Espíritu Santo le convenza a usted de que necesita de este evangelio, necesita conocerlo, necesita leer la Biblia y necesita enseñarlo a sus amigos, enseñarlo a sus hijos, para que ellos también conozcan. Mire que muchas veces decimos, ¿por qué mi casa está tan desordenada? ¿Por qué mi vida es un vacío? ¿Por qué hay tanto problema, tanta dificultad? Y es porque usted está caminando por el camino equivocado. Vuélvase, dé media vuelta, acepte a Jesucristo en su vida, que Él hará de su vida el camino a la salvación. No solamente de su vida, sino de todos los que a usted le rodean. En mi testimonio, yo fui la primera que conocí de este evangelio y poco a poco lo fui llevando a mi familia. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.